Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de Angular. En este caso vamos a ver las diferencias entre el nuevo paradigma de las señales junto con la coexistencia de RxJS que ya viene implementado en Angular. Vamos a ver las limitaciones que presentan los observables, luego el nuevo paquete creado por Angular para mantener esta coexistencia entre ambos, entre RxJS y las señales, que es RxJS Interop, que se encuentra en el core. Y luego veremos entre ellos dos nuevos elementos que Angular ha creado para esto, que son toSignal y toObservable. Luego veremos un ejemplo de toObservable más ShareReplay, porque ya veremos que por detrás usa Effect. Veremos también un poco más profundo con el código fuente de Angular. El ShareReplay es para que no se hagan muchas suscripciones, sino que se mantengan en el mismo efecto y permitir muchas suscripciones a ese toObservable, y ya lo veremos. Y luego, por último, pues debatiremos si en verdad las señales van a reemplazar a RxJS o se va a mantener RxJS como opcional para poder utilizar sobre todo las señales. Ya veremos esa coexistencia que al final ambos paradigmas pues nos benefician, ¿vale? Y luego, por último, veremos algunos beneficios de RxJS. Vamos a empezar con las limitaciones de los observables, ¿vale? Los observables por naturaleza son asíncronos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a poner el constructor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un off de 5, luego hacemos un off de null, ¿vale? Esto es síncrono, el off, ¿vale? Es para tratar pues valores de manera síncrona. Luego aquí le metemos un map, ¿vale? De data por 5, ¿vale? Es más, aquí no lo indica el linter, que data es posiblemente null. Perdón, vamos a tipar esto como ahí para olvidarnos el error, ¿vale? Una primera limitación es su async su naturaleza asíncrona de los observables. ¿Qué pasa con esto? Que esto produce estados intermedios. ¿Por qué? Pues porque podemos tener al principio nulo, ¿vale? Puede emitir nulo y luego ya puede emitir el nuevo valor en caso de pasárselo, ¿vale? Esto es una limitación al caso de los observables. Recordemos que las señales son wrappers de valores, siempre van a tener un valor inicial, ¿de acuerdo? Otra limitación, hay que recordar que los observables son cold, ¿vale? Pueden ser cold y pueden ser hot, que es lo que pasa con los objects, ¿vale? Y todos estos tipos de observables que son multicasting, ¿vale? Son cold, mayoritariamente son cold. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos tener con random es igual a math.random, ¿vale? Y luego podemos tener un off de random, ¿vale? Y luego nos podemos suscribir. ¿Qué pasa? Que yo esto consta con C, yo puedo tener múltiples suscripciones aunque yo const B puedo hacer que me suscriba varias veces al A o al B o al C, y siempre voy a obtener el mismo valor, por eso es un call, ¿de acuerdo? Porque quiere decir que siempre obtenemos el mismo valor. No es lo mismo que con el subject o el replay subject o el behavior subject, que son hot, son calientes. Cada vez que nos suscribimos y recibimos diferentes valores, ¿vale? Eso también es un impedimento, porque siempre recibimos la misma información. ¿Y qué pasa con esto? Pues que la información es
redundante. Y cada vez que nos suscribimos siempre obtenemos lo mismo. Lo suyo es que si cada vez que nos suscribimos obtenemos lo mismo, habría que cachearlo. ¿Cómo lo podemos cachear? Pues con el share, con el navegador share o con el navegador share replay. ¿De acuerdo? Jugaremos luego con esto, con la librería RxJS Interop que desarrolla Angular para el tema de las señales. ¿Vale? Y por último, vamos a ver, bueno, ya está. Básicamente esto es una limitación porque hemos visto también el estado intermedio y por naturaleza son call también. ¿Vale? Vamos a ver ahora, creo que en las diapositivas había puesto que vamos a ver, sí, justo la librería de RxJS Interop. Nos vamos directamente al código fuente de Angular, donde pues en la librería de RxJS Interop tenemos tanto los observables como el toObservable como el toSignal. ¿Vale? Vamos a empezar con el toSignal. El toSignal lo ha desarrollado el equipo de Angular. ¿Por qué? Pues para pasar observables creados con RxJS a señales. ¿Vale? Esto nos puede ser de mucha utilidad para pues hacer todo tipo de operaciones. Vamos a ver también las propiedades por defecto que podemos pasarle y hay que tener en cuenta que el toSignal crea valores que pueden ser o síncronos o asíncronos, ¿vale? Puede emitir de manera síncrona o de manera asíncrona, ¿vale? Luego vamos a ver que se limpia manualmente, automáticamente el toSignal, y vamos a ver también los diferentes casos de uso, ¿vale? Volviendo al código, vamos a quitar, bueno, dejamos esto de las limitaciones, ¿vale? Dejamos comentar, si os parece, y vamos a continuar con toSignal, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos const a es igual a off, es un observable y le podemos poner pues 10, por ejemplo. Esto devuelve un observable síncrono, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí devuelve un observable de tipo número, ¿vale? Y esto es síncrono. Podemos transformar este observable a señales con el toSignal, ¿de acuerdo? Y podemos imprimirlo si queremos. Windows console. Esto vamos a hacerlo con el Windows. ¿Vale? Y como es una señal, lo invocamos. Y si nos vamos al navegador, vamos a poder observar que efectivamente se imprime 10. ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que en vez de 10 o el off le ponemos pues un interval, ¿vale? También esto genera un observable y genera pues intervalos de 1, 2, 3 cada segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué pensáis aquí que imprimirá en el console.log? ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Si os dais cuenta, imprime undefined. ¿Por qué? Pues si vamos al código fuente de Angular, lo que nos dice es que si no le proveemos un valor inicial, ¿vale? Fijaros aquí, require sign, aquí undefined, ¿vale? Cuando nosotros en el código proveemos un observable que nos genera valores, pero no le damos un valor inicial. Antes sí que le habíamos dado con el off, el 10, que es un valor inicial, pero en este caso para convertirlo a la señal no le damos un valor inicial, sino que es undefined. ¿De acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es pasarle una prueba opcional que es initial value, a lo mejor le podemos pasar pues 0, ¿de acuerdo? Y si volvemos al navegador, pues podemos observar que evidentemente es 0.
no hace ni falta ir al navegador porque lo pone aquí, ¿vale? Y en nuestro navegador igualmente, antes nos ha mostrado negro, no sé por qué en la pantalla, pero bueno, lo imprime muchas veces, ¿vale? A lo mejor es que se ha bugueado esto, pero bueno, como tenemos la extensión esta del console del Ninja, lo podemos ver aquí, ¿vale? Es decir, que con el set interval sí que se imprimiría el valor constantemente, ¿vale? Entonces, luego, si le ponemos, acordaros, si le ponemos, si no damos un valor inicial será undefined, ¿de acuerdo? Entonces podemos poner un valor inicial como antes. Luego otra propiedad es el require sign para hacerlo síncrono, ¿de acuerdo? Y si no le pasamos el require sign será asíncrono, ¿vale? En el código fuente de Angular, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Si es true, esto quiere decir que producirá un valor inmediatamente después de la suscripción, ¿de acuerdo? En nuestro caso, pues produciría 0, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Si no le ponemos nada, pues será asíncrono. El valor inicial lo hemos visto. El injector, os voy a decir esto para qué es en breve. Bueno, vamos a verlo ahora, lo del injector, este injector, ¿de acuerdo? El injector es porque básicamente el toSignal, dentro del toSignal, Angular hace el unsubscribe, lo hace automáticamente, ¿vale? Lo gestiona internamente, es decir, si nosotros tenemos nuestro interval, cuando nosotros destruimos nuestro componente, nos movemos de vista o lo eliminamos de alguna manera, dinámicamente, o pasamos a cualquier otra pantalla, este observable interno se va a desuscribir gracias a que Angular lo hace dentro del toSignal, ¿vale? Angular lo hace dentro del toSignal, vamos a verlo, en el toSignal. Este error también lo vamos a ver luego, pero bueno, hace el cleanup, se desuscribe, aquí, ¿de acuerdo? On destroy, el cleanup reference, por eso os he comentado lo del injector, cuando hace la limpieza directamente, aquí lo hace, ¿de acuerdo? Hace el on destroy y se desuscribe. Cuando nuestro destroy ref, ¿vale? Cuando destruimos la referencia a ese injector, a ese provider, es cuando se suscribe y es cuando usamos el injector, ¿de acuerdo? Lo hace de manera automática Angular por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto del injector? Pues quiero decir que solo podemos declarar el toSignal. Si volvéis para atrás en los vídeos anteriores explicamos el injection context, ¿de acuerdo? El inject, por ejemplo, también solo podemos ejecutar en el injection context. ¿Cuándo es eso? Pues cuando inicializamos un field aquí, un campo, más igual a inject, solo podemos utilizar el contexto de inyección aquí, en el constructor, ¿de acuerdo? En una factory function o con el run injection context. Es decir, que si yo hago un implements on init, ¿vale? Y aquí declaro el on init y muevo esto aquí, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Que obtendremos un error? Evidentemente, ¿veis? ¿Por qué creéis que es este error? Por lo que hemos dicho antes, necesitamos nuestro injector, ¿vale? Declarado en un contexto de injection context, para que Angular pueda hacer automáticamente la limpieza. Es decir, el destroy ref, como usa el destroy ref internamente, hay que declarar el toSignal dentro de un injection context, ¿vale? Esto es muy fácil acordaros. El destroy ref, ya haremos un vídeo sobre esto, ¿vale? Es un provider que Angular usa para hacer la limpieza, que se ha incluido recientemente pues con el inject. En vez de utilizar el constructor para inyectar dependencias, utilizamos el inject, que es mucho más flexible.
y como Angular lo utiliza internamente para hacer la limpieza de las suscripciones de los observables automáticamente, pues el toSignal siempre tiene que estar declarado dentro de un contexto de inyección. Esto se puede resolver en ONIR con el run in injection context. Le insertaríamos el injector y correría sin ningún problema igualmente, ¿vale? Es por eso que aquí he dicho, aunque lo que podemos hacer también es pasarle, imaginaros que no queremos desuscribirnos, aunque nosotros eliminemos este componente, ¿de acuerdo? No queremos desuscribirnos aquí, queremos que esto siga funcionando. Le podríamos pasar el injector, pues a lo mejor del padre o de quien sea. Es decir, que cuando se elimine el padre, nos desuscribamos internamente a esto y que deje de tener valores, ¿vale? Esto es muy flexible y podemos ir jugando, ¿vale? Muy bien. A ver, vamos a volver al código fuente de Angular para ver qué valores más nos faltan. Ahora veremos todo esto. Este error también lo vamos a ver. Vale, esto lo hemos visto que puede ser síncrono o asíncrono. El injector, ¿vale? Como consecuencia del destroy ref. El manual cleanup. When the observable creation context is destroyed. Vale, esto lo que podemos hacer es el manual cleanup. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros aquí este intervalo lo podemos declarar con fuera, ¿de acuerdo? Podemos hacer esto. Se lo pasamos, le pasamos el A. Ahora se borra, ¿vale? Y luego podemos hacer manual cleanup y se lo ponemos a true. ¿Qué quiere decir esto? Que Angular no gestiona la desuscripción de esto internamente, es decir, le estamos diciendo que nosotros lo haremos. ¿Cuándo? Pues cuando nos dé la gana. A.unsubscribe, ¿vale? Bueno, el operador que sea, y luego nos podemos pues desuscribir. En este caso puesto interval, pero podemos poner otro para desuscribirnos que nos devuelva pues otro tipo, ¿vale? Aquí podemos hacer la suscripción y esto dejaría de recibir valores y se limpiaría, ¿vale? Es básicamente para eso, ¿no? Podemos hacer pues lo que sea, básicamente. Por ejemplo, con una petición nos podemos hacer un unsubscribe sin problema. Más cosas. Vamos a ver, esto lo hemos visto, el reject errors, vale. El reject errors, vamos a verlo, es decir, el toSignal, claro, recordar que en los observables, cuando nos suscribimos, ¿vale? Lo que hay aquí dentro, lo que le pasamos, es un observer, es un objeto que observa, ¿vale? Y tiene distintas propiedades. Tiene el next, ¿vale? Tiene el error y tiene el complete, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Cómo gestiona el equipo de Angular internamente dentro de la señal cuando yo hago esto? Si yo en mi observable hago un punto next y le envío información, ¿creéis que me lo imprime aquí en la señal? ¿Me lo devuelve en la señal? Evidentemente que sí, porque cada valor pues lo hace el wrapper. Pero ¿qué pasa con el error y el complete? Si hay un error en el observable, me lo pasa a la señal. Si se completa el observable, se pasa a la señal. Vamos a ver cómo lo gestiona el equipo de Angular. Lo que hace básicamente es internamente, ¿vale? Como podéis ver, el next directamente se lo pasa a la señal con un set, ¿vale? Le pone un nuevo valor. El error se lo pasa también, nos pasa el error del observable, aunque si nosotros le ponemos reject errors, ¿vale? Como propiedad opcional, es decir, si nosotros aquí en el código como propiedad opcional, pues si no le ponemos reject errors a true,
le decimos que no queremos los errores, ¿vale? Que se los dejamos directamente aquí, es decir, aquí nosotros lo podríamos gestionar aquí, console.log de lo que sea, ¿vale? Lo podemos gestionar aquí y que nos llegue solo los valores aquí y no los queremos aquí, ¿de acuerdo? Esa es una opción. Vale. Y como podéis ver, el complete no lo gestiona Angular en la señal, en el toSignal. ¿Por qué? Porque dice que no tiene sentido que las señales se completen. Ya está, básicamente eso. Es decir, que si quisiésemos gestionar el complete aquí, hay distintas maneras de hacerlo. En vez de hacerlo aquí, ¿vale? Lo que podemos hacer es aquí ponerle un pipe y cuando el operador finalice, ¿de acuerdo? Le podemos pasar que cuando acabe de emitir pues ciertos números, le podemos decir que devuelva 5, 6 o lo que sea, el último valor que sea un 6, y esto sería el complete de esto y nos lo devolvería aquí. De la otra manera habría que gestionarlo aquí dentro en el observer, ¿de acuerdo? Eso es importante también. Y volviendo al código fuente de Angular, es básicamente esto lo que tenemos, ¿vale? Luego vamos a ver un último error muy importante, que es que Angular no deja invocar toSignal, ¿de acuerdo? Dentro de un contexto de reactividad, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver. Es decir, nosotros generamos el toSignal dentro de un injection context, como ya hemos visto en el constructor, en el field initializer y en los casos que hay, ¿vale? Tenemos que este toSignal lo generamos aquí, ¿vale? Que está bien, pero Angular no deja generar este toSignal dentro de un contexto de reactividad. ¿Dónde tenemos el contexto de reactividad? Pues lo tenemos en el const b, por ejemplo, es computed, ¿vale? Y aquí podemos decirle, podemos devolver return a, por ejemplo, ¿vale? Que nos devuelve esta señal, que devuelve un número, pero nosotros aquí no podemos hacer const c es igual a toSignal, ¿vale? De a, por ejemplo, ¿vale? Esto no nos deja hacerlo. ¿Por qué pensáis? ¿Vale? Si nos vamos al navegador, no nos imprime nada, porque no estamos llamando a b. Solo.log no lo muestro, pero lo estoy haciendo yo aquí, ¿vale? Vale, ahora, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que nos dice es que toSignal no puede ser llamar dentro de un contexto de reactividad, ¿vale? Si volvemos al código, lo que he hecho antes, que no lo habéis visto, es esto, console.log de b, he llamado a b. ¿Qué pasa? Que si lo declaro aquí, como está dentro del computed, que es un contexto de reactividad, se queja, ¿vale? ¿Esto por qué pensáis? Pues porque en el código fuente de Angular, cada vez que generamos el toSignal, Angular genera una suscripción, ¿de acuerdo? Genera una suscripción, imaginaros, claro, el computed se ejecuta pues innumerables veces cada vez que cambia una señal. Imaginaros gestionar muchas suscripciones a la vez. Llamaríamos al toSignal cada vez que se ejecuta el computed y eso generaría muchas suscripciones, muchas suscripciones. Y claro, Angular no deja generar esto. Está muy bien controlado, ¿vale? Vamos a pasar y vamos a ver ahora el toObservable, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro el toSignal, ¿vale? No es muy difícil, como hemos visto, y se puede jugar con todas sus propiedades. El toObservable es mucho más fácil porque solo puede ser asíncrono, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, y la única propiedad adicional que acepta es el injector y nos sirve para transformar nuestros valores, que son señales, en observables, ¿vale? Vamos a... Bueno, lo podemos ver aquí primero. Es corto,
¿Veis cómo es corto? Lo único que tiene es el inyector, ¿vale? Y bueno, antes de ver el código fuente vamos a ver un ejemplo de ello, de nuestro código. Vamos a borrar esto, por ejemplo. Esto es el toSignal. Vamos a comentarlo. Vamos de problemas. Y toObservable. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tener const A es igual a signal de 10, ¿vale? Y const B es igual a toObservable de A, ¿de acuerdo? Y B es un observable, fijaros que lo infiere implícitamente, es un observable de tipo número. ¿Vale? Si imprimimos console b.de hecho vamos a hacer el subscribe aquí, ¿de acuerdo? Subscribe y vamos a hacer un next data tipo number de tipo número y console.log de number. Como nos hemos suscrito aquí, lo primero que obtendremos es un 10. Si luego yo quiero hacer a.set de 15, ¿creéis que obtendremos luego un 15? Bueno, pues vamos a verlo en el navegador, ¿vale? Y fijaros lo que ha pasado, no nos imprime directamente un 10, ¿vale? Nos imprime un 15. Esto es importante, ¿vale? Recordad que una de las limitaciones de los observables es que tiene un estado intermedio, ¿vale? Las señales no tienen un estado intermedio, siempre nos sacan el último valor, ¿de acuerdo? Tenemos un 15. ¿Vale? Volviendo al código. Vale, espero que esto haya quedado claro. ¿Vale? Es muy fácil, lo único que hay que hacer es transformar las señales en observables y para eso tenemos toda utilidad. Y en el código fuente vamos a ver que usa Angular por detrás para crearlo, ¿vale? Lo que usa Angular es curioso, pero lo que usa Angular para los observables es un efecto, ¿vale? Es decir, ¿cómo sabe Angular que una señal ha cambiado y por tanto hay que enviar el valor en nuestra suscripción, ¿vale? Pues porque nosotros nos suscribimos, ¿vale? Tenemos el b.subscribe y es ahí donde nos suscribimos. ¿Cómo sabe Angular que en el subscribe nos tiene que llegar en el next? Pues con un efecto. Angular internamente en el toObservable crea un efecto, ¿vale? Y mantiene una referencia a la señal, a nuestra señal, que queremos convertir en observable. Cada vez que cambia, se lo pasamos con un punto next, ¿vale? Y es más, fijaros aquí qué curioso. Usa en el efecto, ¿vale?, el inyector que nosotros le pasemos y el manual cleanup a true, ¿vale? El inyector que nosotros le pasemos es básicamente para mantener una referencia pues a nuestro componente o al inyector del componente padre. Esto nos sirve pues para hacer limpiezas y todo tipo de destroys, ¿vale? Bueno, de hecho lo hace aquí luego, ¿vale? Injector.getDestroy, ¿vale? Pero fijaros que es curioso, usa un efecto internamente para hacerlo. Y claro, este efecto permanece activo hasta que nos desuscribimos, ¿vale? Cuando hacemos la desuscripción, hacemos el cleanup, ¿de acuerdo? De este watcher, ¿vale? Por eso le ponemos aquí, bueno, el equipo de Angular le pone aquí un manual cleanup porque nosotros queremos gestionar esta limpieza de este efecto. ¿Cuándo lo destruimos? Pues cuando hacemos el destroy, ¿de acuerdo? Por eso es opcional pasar el inyector o directamente cogemos el del componente, que lo hace aquí. Si esto es nulo o undefined, cogemos el de la del componente, básicamente. Y limpiamos el subject que crea internamente con el replace object y limpiamos el efecto. Volviendo al código, pues nosotros básicamente podemos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo,
el B, nos desuscribimos, por ejemplo, del observable que hemos creado, se limpiaría básicamente el efecto, ¿vale? Vale, vamos a ver por último, vale, ¿qué creéis vosotros que, por ejemplo, imaginaros que tenemos muchos suscriptores, ¿vale? Por ejemplo, tenemos observable es igual a tu observable de A, ¿vale? De A, observable de A, perdón, pasamos por un type, ¿vale? Imaginaros que aquí bueno, aquí no. Aquí en el B, por ejemplo, el B, imaginaos que se suscribe, pues hay que utilizarlo en muchos sitios de la aplicación y nos suscribimos varias veces, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que se crearía un efecto internamente por cada suscripción de estas. Imaginaos el performance de eso, ¿vale? Un efecto internamente. ¿Cómo podemos mitigar esto? Pues a este observable para que en cada nueva suscripción se devuelva el mismo efecto, ¿vale? Y luego se haga la limpieza de un solo efecto. Podemos hacerle un pipe, ¿vale? Podemos hacer un pipe y dentro del pipe podemos utilizar el operador shareReplay, ¿de acuerdo? Y dentro del shareReplay pues le pasamos el refcount a true. Ahí ponemos refcount, pues nos asegura que el efecto se limpia una vez que todos se hayan desuscrito. Una vez que todos estos se hayan desuscrito, si permanece uno solo, ¿vale? Si el último y el primero se han desuscrito pero permanece el efecto sigue activo. Cuando el último se desuscribe, entonces con el refcount pues que le pasamos al shareReplay limpiamos el efecto, ¿vale? Y un buffer size de 1 para devolver siempre el mismo efecto, ¿vale? Con esto devolveríamos siempre el mismo efecto creado internamente por el equipo de Angular. Esto es muy interesante, ¿vale? Muy interesante, y es un gap que casi nadie usa y que recientemente he visto por ahí. Aunque esto se ha vuelto poco a poco estable, el tema de las señales, y de esta librería pues lo he visto algunas veces, y una solución es esta: utilizar el shareReplay para utilizar siempre el mismo efecto. Vale, vamos a pasar hemos visto pues básicamente todo. Vamos a ver si las señales reemplazarían a RxJS, cuáles son los beneficios. ¿Qué pensáis? ¿Que van a reemplazar las señales a RxJS? Pues la respuesta es que no. Puede ser que las señales se vuelvan en un futuro. Vamos a volver aquí mejor. Puede ser que las señales se vuelvan, la librería de RxJS se vuelva opcional, pero no reemplazaremos de ninguna manera las señales con RxJS. Siempre va a haber esa compatibilidad entre ambas. ¿Por qué? Pues porque algunos de los beneficios de RxJS es la amplia gama de operadores, sobre todo de utilidad, condicionales, de combinación, de transformación que tiene, que nos sirve en muchos casos para gestionar eventos de clic, por ejemplo, de scroll, de todo tipo. Está muy bien, y es más, podemos jugar con las señales, pasar esos eventos a señales, ¿vale? Y luego otros de los beneficios de las señales es la gestión que podemos hacer con las peticiones, ¿de acuerdo? HTTP que nos vienen desde el backend. Y luego con el cache error y el throw error, ¿de acuerdo? En el pipeline podemos jugar mucho con eso, si pasárselo al observer o directamente terminar el stream, ¿de acuerdo? Y terminar el source, completarlo con cualquier operador. Luego con el switch map, con el merge map, tenemos mucho juego con RxJS. Recordad que estos dos paradigmas pues van a coexistir ahora entre ellos, y que hay muchas compatibilidades, pero en ningún caso
una va a reemplazar a la otra, ¿de acuerdo? Y recordad también que RxJS ha surgido con Angular 2 y claro, la reactividad se impuso con RxJS. De hecho, RxJS son extensiones reactivas para JavaScript, ¿de acuerdo? Es decir, que la reactividad ya ha estado impuesta de alguna manera en Angular con RxJS. ¿Qué pasa con las señales? Pues evidentemente pues nos mitiga mucho la detección de cambios con el ngZone, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cuando cambia un valor, ¿de acuerdo? No se replica en todo el tree de componentes de Angular, se queda directamente ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión final, yo diría que van a coexistir pues básicamente los dos paradigmas, tanto las señales como RxJS, y en ningún caso una va a sustituir a la otra. ¿Puede que tengamos aplicaciones con solo señales y no RxJS? Sí, que sean más simples y que obviemos utilizar RxJS. ¿Puede que no utilicemos las señales y RxJS? Sí, claro que sí. O no utilicemos ninguna, porque es muy básica la aplicación. Se puede dar cualquier casuística, dependiendo de lo que queramos montar, lo que queramos construir o la tarea que tengamos pendiente, ¿vale? Por ejemplo, por acabar, pues imaginaros que tenemos, vamos a construir Google, vamos a construir Google, ¿de acuerdo? Y en nuestro buscador, pues queremos gestionar cuando el usuario, pues, por ejemplo, Observable, podemos tener, pues, esto imaginemos que es, const search, ¿vale? Y esto es una señal porque es lo que el usuario inserta en el buscador de Google, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el search, ¿vale? Y aquí se lo pasamos por un byte. Recordar que RxJS es muy potente por los operadores. Tenemos un default time, por ejemplo, de 500, ¿vale? Un distinct until changed, ¿de acuerdo? Y aquí pues hasta la infinidad, es decir, a medida que va escribiendo el usuario en el buscador, pues hasta que no pasen 500 milisegundos desde que escribe, no ejecutamos la petición o la búsqueda en el buscador, y si es diferente de lo que ha escrito, y luego podemos hacer la petición con un switch map, ¿vale? Switch map y la petición iría aquí dentro. Es decir, que esto es muy potente, ¿de acuerdo? Jugar con ambos paradigmas, ¿vale? Si pensáis diferente o queréis que desarrollemos algún concepto más en profundidad, me lo podéis dejar en los comentarios.